El director del documental BTS The Return, Baumyen, compartió recientemente una fotografía junto a BTS, acompañándola con un mensaje que refleja todo lo que ha significado para él este proceso tan intenso y profundamente emocional. Desde Los Ángeles hasta Seúl, pasando por Nueva York y regresando nuevamente a Los Ángeles, describe estos días como una semana completamente abrumadora, llena de movimiento, experiencias y sentimientos difíciles de asimilar en tan poco tiempo. No se trata solo de viajes o compromisos, sino de todo lo que implica llevar un proyecto de esta magnitud al mundo, con la responsabilidad de representar una historia tan importante de la manera más honesta y significativa posible. Explica que aún sigue procesando todo lo vivido, porque no es fácil dimensionar el impacto de algo en lo que se ha puesto tanto esfuerzo, tanta dedicación y, sobre todo, tanta emoción. Poder compartir este proyecto con el público no fue simplemente un lanzamiento más, sino una experiencia profundamente personal, en la que cada reacción, cada comentario y cada mensaje recibido ha tenido un peso especial. Para él, lo más valioso ha sido ver cómo las personas han conectado con la historia, cómo han logrado sentir lo que intentaron transmitir y cómo han respondido de una forma tan sincera y significativa. También quiso expresar su agradecimiento a todos los que han visto la película, destacando lo importante que ha sido recibir respuestas tan genuinas. Menciona que desde el inicio, el objetivo fue crear algo real, algo que no solo mostrara una narrativa, sino que transmitiera emociones verdaderas, que tuviera propósito y que lograra tocar a quienes lo vieran. Y ahora, al ver la respuesta del público, siente que todo ese esfuerzo ha valido la pena, porque la conexión que se ha generado ha sido mucho más profunda de lo que incluso él imaginaba. Finalmente, cierra su mensaje reconociendo que ha sido una semana que quedará marcada en su memoria para siempre, no solo por el ritmo acelerado o los lugares recorridos, sino por todo lo que ha significado a nivel emocional, profesional y humano. Una experiencia que no solo lo ha retado, sino que también lo ha transformado, y que sin duda ocupará un lugar muy especial en su historia personal. El dilema del idioma y la accesibilidad fue uno de los temas más sensibles y debatidos durante el proceso creativo del álbum, porque no se trataba simplemente de elegir en qué idioma cantar, sino de definir hasta qué punto querían adaptarse sin perder lo que los hacía únicos. Los miembros de BTS se mostraban claramente divididos en este aspecto, ya que entendían perfectamente la importancia de conectar con un público global, pero al mismo tiempo no querían comprometer su identidad artística ni la esencia de su música. En medio de estas conversaciones, RM y Suga fueron especialmente firmes al expresar su postura, defendiendo la idea de mantener una mayor presencia del coreano, sobre todo en las partes de rap, donde consideran que pueden transmitir mejor sus pensamientos, emociones y matices. Para ellos no era solo una cuestión técnica, sino algo mucho más profundo, la autenticidad. RM lo resumió claramente al decir que la autenticidad es importante, dejando en evidencia que para el grupo este no era un detalle menor, sino un principio fundamental. Sin embargo, desde la perspectiva de la industria y el alcance global, surgieron opiniones distintas. Nicole Kim, vicepresidenta de la compañía, insistió en que debían al menos intentar incorporar más inglés si realmente querían expandir su impacto a nivel mundial. No lo planteaba como una imposición, sino como una oportunidad estratégica, entendiendo cómo funciona el mercado internacional y lo que implica llegar a nuevas audiencias. Aún así, los integrantes no pudieron evitar mostrar sus preocupaciones, especialmente en lo que respecta a la pronunciación y al tiempo necesario para perfeccionarla. No se trataba simplemente de traducir o adaptar letras, sino de lograr que sonaran naturales, fluidas y convincentes, algo que requiere práctica.
confianza y comodidad con el idioma. Jimin fue muy honesto al respecto, dejando escapar una frase que refleja perfectamente esa inseguridad. Por más que lo intentemos, lo malo seguirá siendo malo. Con esto no hablaba desde la negatividad, sino desde una autoexigencia muy alta y el miedo a no cumplir con sus propios estándares de calidad. Incluso RM, quien es reconocido como el miembro más fluido en inglés, no estaba completamente seguro de que sus letras lograran transmitir lo que realmente quería de una manera natural. Este detalle deja en evidencia que más allá del nivel técnico, hay una preocupación artística mucho más profunda. No basta con saber el idioma, también es necesario sentirlo, vivirlo y poder jugar con él con la misma libertad que tienen en su lengua materna. Esa diferencia es clave cuando se trata de crear música que conecte de verdad. Por otro lado, también surgió una reflexión importante sobre el tipo de mensaje que querían transmitir y cómo hacerlo más accesible. No solo se trataba del idioma en sí, sino de la forma en la que las letras podían llegar al público. Planteó una idea muy clara al respecto. Si las canciones solo hablaban desde su propia experiencia interna, sin abrirse a interpretaciones más amplias, corrían el riesgo de pasar desapercibidas para muchas personas. Esto llevó a una discusión más amplia sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre lo personal y lo universal, entre lo íntimo y lo accesible. En esa misma línea, J-Hope propuso hacer que canciones como Swim fueran más inclusivas, pensando en cómo podían adaptar ciertos elementos para que más personas pudieran identificarse con ellas sin perder su esencia. Desde la compañía, también se mencionaron ejemplos concretos como On y Black Swan, señalándolas como canciones que, aunque profundas y artísticamente valiosas, podían resultar menos comprensibles para el público general debido a la complejidad de sus mensajes y simbolismos. Esto no se planteó como una crítica, sino como un punto de análisis para seguir evolucionando y explorando nuevas formas de comunicación. En conjunto, todas estas conversaciones reflejan un momento clave en la trayectoria del grupo, donde no solo estaban creando música, sino también cuestionándose constantemente quiénes son como artistas y cómo quieren ser percibidos en el mundo. Es un proceso lleno de dudas, debates y decisiones difíciles, pero también es precisamente eso lo que hace que su música siga creciendo, adaptándose y conectando con personas de distintas culturas, sin dejar de ser fiel a lo que los define. El concepto de Arirang y el debate final se convirtió en uno de los momentos más decisivos y cargados de significado dentro de todo el proceso creativo del álbum, porque no solo estaban eligiendo un recurso musical, sino que estaban definiendo el corazón emocional de lo que querían transmitir. La compañía de BTS fue quien inicialmente propuso trabajar con este concepto, insistiendo especialmente en utilizar un sample más largo de Arirang, una canción tradicional profundamente arraigada en la identidad cultural coreana. Esta propuesta no era casual, ya que Arirang no solo es conocida por su melodía, sino por todo el peso simbólico que lleva consigo, asociado a la nostalgia, la separación, el anhelo y los vínculos emocionales que perduran incluso en la distancia. A pesar de lo importante de esta idea, el grupo se encontraba en una etapa de incertidumbre. A pocas semanas de dejar Los Ángeles, todavía no tenían completamente claro cuál sería el mensaje central del álbum, lo que generaba cierta tensión y muchas dudas internas. No era falta de creatividad, sino todo lo contrario. Tenían tantas ideas, tantas emociones acumuladas y tantas direcciones posibles, que encontrar un eje claro se volvió un desafío. En ese contexto, la intervención de la directora creativa Boyeon Lee fue clave, ya que propuso tomar el significado de Arirang como base conceptual, enfocándose en esa sensación de nostalgia.
y en los lazos emocionales que conectan a las personas, incluso cuando están lejos. Esta idea empezó a tomar forma rápidamente porque encajaba de manera muy natural con la relación que BTS ha construido con sus fans a lo largo de los años. No se trataba solo de una conexión artística, sino de un vínculo emocional muy profundo, lleno de recuerdos compartidos, momentos difíciles superados juntos y una constante sensación de apoyo mutuo. Al conectar a Arirang con esta relación, el concepto dejaba de ser algo abstracto y se convertía en una narrativa mucho más cercana, más humana y sobre todo más universal. Sin embargo, a medida que se acercaba el final del proceso, las dudas no desaparecieron del todo. En el último día, RM expresó cierta inquietud sobre cómo se estaban mezclando todos los elementos, cuestionándose si realmente lograban un equilibrio entre lo tradicional y lo contemporáneo, entre lo conceptual y lo accesible. Bae, por su parte, también compartía su preocupación, reflejando ese mismo sentimiento de incertidumbre que surge cuando sabes que estás a punto de cerrar algo importante, pero aún no estás completamente seguro de si es exactamente lo que querías lograr. En contraste, J-Hope aportó una perspectiva más emocional, destacando el impacto que tenía el sample de Arirang cuando se escuchaba dentro de la canción. Para él, más allá de la técnica o la estructura, lo importante era lo que hacía sentir, esa capacidad de tocar algo profundo en quien lo escucha, incluso sin necesidad de entender completamente su origen. Este punto fue clave porque ayudó a reconectar la discusión con lo esencial, la emoción. Finalmente, la decisión terminó inclinándose hacia la versión más larga del sample, con el respaldo de Bang Si-hyuk, quien vio claramente el potencial de esta elección, no solo como un elemento artístico, sino como una oportunidad de crear una conexión más fuerte con un público global, llevando un pedazo de la cultura coreana al mundo de una forma auténtica y significativa. Esta decisión no resolvió todas las dudas, pero sí marcó un camino claro, apostando por algo que no solo representaba al grupo, sino también sus raíces y su forma única de comunicarse con el mundo.